En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, de Klicksberg en un mundo tumultuoso, cada vez más tumultuoso. Estamos con ustedes en la primera radio judía en idioma español, qué papel fundamental que cumple Radio High. Eh, eh, Estos días fue la primera en hacerse cargo de acontecimientos en la comunidad, de informar detalladamente. Radio CAI, que creada y dirigida por Mickey Steverman, que ha hecho un trabajo excepcional. Radio High con el pilar de la radiofonía judía, que es Dani Salzman. Radio High informando al mundo judío de desarrollos que solo a través de la presencia permanente de Radio High se puede seguir el hilo de las comunidades judías de América Latina en los últimos 30 años, nada menos. Radio High con esta locutora de gran calidad y dedicación, nuestra Rocío González. Eh, Estimados amigos, estamos en un momento muy particular. Pareciera que ya las novedades se agotaron, pero no. En un mundo muy incierto, con tendencias muy inquietantes, reaparecen cada rato y Israel está convirtiéndose en un foco central de acontecimientos muy problemáticos. Esta guerra de aniquilación, siglo XXI, que no esperábamos de ninguna manera. Reintento de atacar estructuralmente al Estado de Israel, 76 años de existencia al servicio de el milenario ideal judío de independencia para poder aspirar al desarrollo espiritual, cultural, económico, y no depender de los antisemitas de turno. Se ha convertido en un foco de atracción de antisemitas poderosos, de estados antisemitas poderosos. Estamos en el medio de la guerra, de esto que yo llamo el eje del mal. eh, Dije del mal, conformado en primer lugar por Irán, el Irán de los ayatolas, planeando una y otra vez cómo trabajar detrás de los bastidores con sus aliados, proveyéndolos de armamento en gran escala, haciendo trampas por todas las vías posibles,
Hoy nos enteramos que una parte del armamento venía por Siria misma. eh, Irán trabajando mancomunadamente con la dictadura de Assad para minar el Estado de Israel, la feroz dictadura siria. Irán trabajando ante todo, educando, entre comillas, a Hamas para la aniquilación de Israel, educando a Hamas que hay licencia para matar judíos, que eso está premiado, especialmente que debe avanzarse en esa dirección. Israel, Irán haciendo eje con Hezbollah, en equipo para trabajar en equipo con Hamas en la aniquilación del Estado de Israel. Irán trabajando con los grupos, con los hutíes de Yemen y con los grupos terroristas de Irak. Y así continúa la cadena que tejieron los ayatolas, eh, conducidos por la idea el aniquilamiento del Estado de Israel. Eh, en medio de estos desarrollos en donde eh, Israel lucha por su existencia, y, los jóvenes que componen el ejército de Israel este, eh, llevan 2 años casi eh, peleando desde el 7 de octubre del año 23, en que se produjo la horrorosa matanza eh, que cegó eh, por parte de la operación de aniquilación en la frontera que llevó adelante Hamas con sus vecinos, tratando de, en primer lugar, matar y matar y matar a sus vecinos, a, a los niños, ancianos, personas de edades mayores, y los que habitaban los kibutzim ubicados en la frontera de Gaza, eh, cobrando 1.200, más de 1.250 víctimas, y secuestrando 250 almas judías, con la mayor violencia, en medio de una orgía de violencia, de violaciones, de sangre joven derramada, los campamenteros que fueron a escuchar música al festival. Se han producido varios desarrollos absolutamente nuevos. Uno es lo que significa la tregua. La tregua está en vigor, fue aprobada por Israel y por Hezbollah.
significa 60 días de tregua. Todas las treguas hay incidentes, implementaciones parciales, hay un equipo de control para lograr esta separación que se busca entre los dos bandos, que tiene como referencia el río Litani. El equipo de supervisión está presidido por quien puso su esfuerzo para lograr la tregua, por Estados Unidos. Eh, eh, Estamos viviendo con zozobra los acontecimientos. La primera pregunta es, lógicamente, ¿por qué aceptaron las dos partes la tregua? ¿Por qué la aceptó Hezbollah? Bueno, la aceptó después de que sucedieron una serie de acontecimientos en donde, innovando totalmente en materia de enfrentamientos de guerra, Israel logró destruir virtualmente gran parte de la capacidad de lo que se consideraba la milicia mejor armada de la región, la de Hezbollah, no ya grupos exterminadores, sino un verdadero ejército que había logrado poner su pata, su bota sobre el Líbano, un país entero, sometiendo a la fuerza a los sectores cristianos, a los sectores pacifistas, eh, suplantando en la práctica los poderes jurídicos, institucionales, por la ley de Hezbollah, la ley de la fuerza y del terrorismo. Hezbollah armado de punta en blanco, pero todo eso se estrelló contra la ofensiva israelí, y una de las razones de fondo que se sospecha están incidiendo en que haya aceptado la tregua es que su poder real de destrucción y de muerte ha sido herido muy profundamente, y no le queda otro remedio que buscar una tregua. El ejército institucional del Líbano ha sido requerido para establecerla, junto con la aplicación de una resolución de las Naciones Unidas aprobada en su oportunidad, sobre una fuerza intermediaria que evitara la guerra permanente. Estamos viendo cómo se desarrolla esta tregua aceptada formalmente por las dos partes. Por otra parte, se estalló una crisis latente, pero poco estudiada previamente, poco avisorada, en Siria. Uno de los poderes que interviene
activamente en el intento de aniquilación de Israeles, la dictadura de Assad. Recuerden ustedes que Siria parecía haber impuesto la ley de la muerte y de la dictadura para siempre. Eh, eh, en el año 16 enfrentó la primavera, los intentos de primavera árabe en Siria mismo, que con una guerra sangrienta contra la población civil. El dictador, después de muchos años, muchas décadas de dictadura de su padre, el hijo dictador demostró que podía ser aún peor que el feroz dictador que lo precedió, y mató a 500.000 de personas que constituían la resistencia, o que directa o indirectamente, o sin tener nada que ver con la guerra, estaban en el camino de la destrucción de que lanzó Assad. Mató a 500.000 de personas, obligó a escapar del país muy rápidamente a otros 5 millones. Una parte de ellos se dirigieron a Turquía. Creó una situación de terror, de absoluto espionaje permanente sobre la población remanente. La sometió a torturas y vigilancia total. Parecía que todo estaba terminado. Nada de eso ha sucedido en la práctica. Y hace pocos días estalló el levantamiento contra Assad de los llamados rebeldes. Habían quedado con eh, una pequeña área de todo Siria, y estaban preparándose para esta rebelión que los llevó en muy pocos días a tomar la segunda ciudad de Siria, la ciudad de Alepo, que tantas reminiscencias tiene para el pueblo judío, porque fue una en en el Líbano, en Siria, eh, había una población judía muy significativa, y en Siria una de las concentraciones mayores era Alepo. eh, los judíos alepinos escaparon mucho tiempo antes de los horrores que desarrolló el dictador, y hicieron hazañas comerciales, empresariales, sí, en México y en otras latitudes. Los llamados rebeldes son en este caso remanentes, según parece, de lo que era Al-Qaeda, pero no tienen nada que ver con Al-Qaeda. Salieron de las filas de Al-Qaeda, pero tienen ideologías ultramontanas, y se apoderaron rápidamente de Alepo. El ejército de Siria se mostró absolutamente débil y cayó rápidamente
ante la ofensiva rebelde. Y eso desató de una situación en donde están peleando en Siria actualmente, por un lado, la dictadura. No se puede hablar de gobierno en Siria, sino del dictador, con sus apoyos a alawitas, una de las etnias que compone Siria, una etnia minoritaria por otra parte. Por el otro lado, los rebeldes que se han unido, varios de los grupos, y han mostrado haberse preparado militarmente a fondo. Por el otro lado, hay una minoría kurda, que a su vez es odiada por los rebeldes. Los rebeldes parecen tener el apoyo y haberlo tenido durante mucho tiempo de otro régimen autoritario, el de Erdogan en Turquía, que estaría interviniendo para ayudarlos en esta coyuntura. eh, el debilitamiento en extremo de Hezbollah, que era uno de los aliados principales en el eje del mal con el dictador de Siria. Parece haberle dado la oportunidad a los rebeldes para enfrentar al régimen que aparece debilitado. Y los apoyos principales de la dictadura pasan por dificultades militares y dificultades de equilibrio. La fuerza detrás del eje del mal, tiene en estos momentos el enfrentamiento casi directo con el Estado de Israel. Todo lo que ha sucedido, la, la desaparición física del jefe político de Hamas en Irán, eh, eh, y Rusia, que apoya a la dictadura, a su vez la dictadura rusa, eh, y ese apoyo significa bombardeos, y la capacidad de bombardeo de Rusia está comprometida con el salvaje asesinato de la población civil de Ucrania, la destrucción de su infraestructura, y perdido aviones en Siria, en las peleas subterráneas que se libran entre todos los actores en esta. Entonces, su capacidad de reponer en un frente significa reducir su fuerza en otros frentes. Eh, eh, Todo esto es un estallido de violencias que amenaza las bases de la dictadura eh, Siria. Eh, Frente a todo esto y la ola de antisemitismo que siguen creciendo por otro lado, con
expresiones de todo orden. En Estados Unidos hubo de nuevo, las hay con mucha frecuencia, hubo una marcha pro-nazi en Ohio, en Columbus, condenada por amplios sectores, una marcha eh, de los nuevos Ku Klux Klan, remozados, la, eh, que hacen actualmente su tarea antisemita, y prorracista, los white eh, supremacists, a través del cultivo del neonazismo en las redes sociales, aprovechando la falta de cortapisas en algunas de las más poderosas. En Estados Unidos, según el recuento del Anti-Defamation League, 282 eh, atentados antisemitas, expresiones antisemitas en el último año, solo en el año 24. Una encuesta que termina de realizar el Congreso Judío Latinoamericano, que hace un gran trabajo en América Latina, comprobó con una encuestadora de primera línea que los referentes judíos, los dirigentes comunitarios judíos ven a su vez un crecimiento importante del antisemitismo en América Latina, con pocas salvaguardias y un debilitamiento de las salvaguardias de seguridad. Israel contesta con más ciencia y tecnología, descubrimientos notables. Se termina de inaugurar en el Estado de Israel la primera planta de energía que funciona en base a olas. Energía totalmente limpia que funciona en base a olas. Y Israel termina de inventar cómo enfrentar el virus que arruinó el destino de tantos personas y pueblos enteros, enfrentarlo con unas gotas nasales, una nueva metodología producto de las investigaciones continuas de Israel contra el coronavirus. Israel sigue produciendo inventos de inteligencia electrónica, inteligencia artificial, que dan la luz al mundo entero. Buscamos la paz, la paz, la paz, y al mismo tiempo aportar a un Israel lleno de medicina de avanzada y lleno de educación de primera línea, educando en inteligencia artificial entre los 10 primeros países del mundo, y a un Israel que apuesta a construir un mundo como el que soñaron los precursores en los textos bíblicos y en el pensamiento de los profetas. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.